Hola, ¿qué tal? Esta es la lección número 7 de nuestro curso de enseñanza o doctrina básica cristiana. El título de esta clase es Un solo cuerpo, la iglesia, la familia de Dios. Como en cada clase vamos a memorizar texto y ahora vamos a memorizar dos versículos. Está en la carta a los Hebreos en el capítulo 10 y los versículos son el 24 y el 25 y son muy importantes que los memoricemos para que tengamos una de las piedras que construyen nuestra base de vida, de nuestra nueva vida en Cristo. Versículo 24 dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando vemos que aquel día se acerca. No sé si tú lo has notado, pero en las ciudades de Latinoamérica, grandes, pequeñas, sin importar el tamaño, pueden faltar escuelas adecuadas, con instalaciones adecuadas. Pueden faltar hospitales, clínicas, pueden faltar lugares deportivos, un otro tipo de edificio, pero lo que nunca falta son iglesias. ¿Lo has notado? Y este hecho es incluso más notorio porque las iglesias siempre están como en los lugares principales de cada ciudad. ¿Por qué sucederá esto? Eso es una de las manifestaciones de la necesidad tan grande que tiene el ser humano de Dios, precisamente. Pero aquí tenemos que considerar algo, una reflexión importante. ¿La iglesia es un edificio de piedra? ¿O qué es realmente la iglesia? Hoy vamos a aprender precisamente al respecto de la iglesia y su importancia en la palabra de Dios y en nuestras vidas, por supuesto. La palabra iglesia es una palabra griega que se escribe eclesía y que significa literalmente asamblea. Es una asamblea. Cuando la palabra de Dios utiliza la palabra iglesia para referirse a algo, va a haber dos cosas muy importantes, dos distintas. ¿A qué se refiere la palabra iglesia? Bueno, un concepto que debes de tener muy claro es la iglesia universal, y el otro concepto que debes de tener muy claro es iglesia local. Son básicamente, pero hay una diferencia importante que vamos a notar. La iglesia universal es universal porque está conformada por todas las personas de toda la historia de la humanidad, pasado, presente y futuro, que han creído y rendido su vida a los pies de Cristo, que han creído en Cristo como el único camino al Padre, que han rendido su vida a Él, que han renunciado a su maldad y que han crucificado su vida, como seguramente tú ya lo has hecho, y entonces vienen a ser parte de la iglesia que está incluso en el cielo. Esas personas que ya murieron y que están en el cielo son consideradas también parte de esa iglesia universal que está contemplada por todas las personas de toda la historia de la humanidad, de todas partes del mundo, vivan o ya estén con Dios, vivan en esta tierra o ya estén viviendo para siempre con Dios. Y esa es la iglesia universal. Todas estas personas forman parte de lo que la misma palabra de Dios llama el cuerpo de Cristo. Cuerpo de Cristo, iglesia, es lo mismo. En el momento en que nosotros creemos en Cristo, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, nos inserta a su cuerpo, nos bautiza en su cuerpo, nos sella, haciéndonos parte precisamente de la iglesia universal. Vamos a ver este primer texto en Efesios capítulo 1, versículo 13, donde dice, en Él, en Cristo, también ustedes, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído en Él, en Cristo, fueron sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces, Él nos sella
el Espíritu Santo, una vez que entregas tu vida a Cristo, una vez que crees en Él, Él nos sella, te sella a ti como propiedad suya, como parte de ese cuerpo. La iglesia local, a diferencia de la iglesia universal, es una asamblea, es un grupo de personas que están de acuerdo en aquello que creen, ¿verdad? Creemos en la palabra de Dios, creemos en el sacrificio de Cristo, creemos en el regalo de Dios para la humanidad, creemos que solamente en Cristo tenemos salvación y que solamente haciéndolo nuestro Señor vamos a tener una vida de bendición sobre esta tierra. Y esa iglesia local tiene la característica de que se organiza con el propósito de adorar y servir a Dios en todo lo que su palabra instruye, que debemos de servirle. Entonces, a diferencia de la iglesia universal, la iglesia local es ese grupo de personas que están organizados de acuerdo a lo que se cree, lo que creen, y van en camino de una visión, del cumplimiento de una visión que Dios le da a esa iglesia local. Vamos a ver algunos de los propósitos de la iglesia local, porque esa es a la iglesia que perteneces sobre esta tierra, aunque también perteneces a la iglesia universal y nunca vas a dejar de pertenecer a ella. Pero mientras estamos en esta tierra, somos parte y debemos ser parte de una iglesia local. ¿Qué hace la iglesia local? Bueno, la iglesia local tenemos una enseñanza. El cristiano, tú y yo, debemos de crecer en nuestra vida cristiana. La iglesia nos va a ayudar a crecer precisamente. ¿Cómo? A través de la buena doctrina, a través de la buena enseñanza. Recuerda, doctrina y enseñanza son lo mismo. Es un elemento importante, su palabra, como lo veíamos en la clase anterior, para que nosotros podamos nutrirnos y crecer como Dios lo desea. Esto es algo que sucedía desde el inicio de la primera iglesia. Vamos a ver Hechos capítulo 2, versículo 42, donde dice: y perseveraban, esa palabra es muy importante, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Pero vean por favor el orden, la doctrina de los apóstoles. ¿Y cuál era la actitud de esa primera iglesia? De los primeros creyentes en toda la historia, perseveraban en el alimento, en la doctrina, buscaban ser enseñados, aprendían y después enseñaban a otros. Además, cuando nosotros participamos en la iglesia, también ayudamos a otros a crecer. No se trata nada más de que tú crezcas, alguien te va a ayudar a ti a crecer para que después tú ayudes a crecer a otro. El propósito es de que todos, absolutamente todos, lleguemos a la madurez espiritual que impacte nuestra vida diaria. Por favor, tienes que tenerlo muy claro, no es la voluntad de Dios que nazcas en Él, que tengas salvación y te quedes como bebé. No, el deseo de Dios es que a partir de que tú entregas tu vida a Cristo, de que naces de nuevo, crezcas, comiences a crecer espiritualmente. Vamos a ver lo que dice Efesios capítulo 4, versículo 13. Fíjate, dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de Cristo. Vamos a ver hasta dónde tenemos que crecer, hasta dónde es el deseo de Dios que crezcamos, cuál debe ser nuestra estatura espiritual. Dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de Cristo, de la fe, y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, hasta que todos lleguemos a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cuál es nuestra estatura? ¿Qué es lo que Dios quiere que tú tengas en tu estatura? La plenitud de Cristo. Así como Cristo vivió en la tierra, así es el deseo de Dios, que tú y yo vivamos en ese nivel de madurez como Cristo cuando estuvo en esta tierra. Además de la enseñanza, vamos a tener una comunión, convivencia. Vamos a tener hermanos, amigos, ¿verdad? Cuando venimos a ser nosotros hijos de Dios, cuando somos parte de ese cuerpo, somos ahora hijos de Dios y entonces pertenecemos a la familia más grande de toda la historia. Somos todos hijos de un Dios, de un Padre, por lo tanto somos todos hermanos, ¿sí? Todos los demás creyentes ahora son miembros de nuestra familia. En nuestra familia terrenal somos unidos
por los lazos de sangre, ¿verdad? Y son poderosos los lazos de sangre. Bueno, a través de nuestra fe nos une una sangre todavía más poderosa, que es la sangre de Jesús. De tal manera que esta persona que cree en Cristo como yo, viene a ser más pegada a mí que incluso mi misma familia terrenal. Y la iglesia local es precisamente como es ese hogar que Dios ha establecido para los miembros locales de esa familia local. Dios mismo utiliza personas para que escuchemos la palabra de Dios. Aunque Dios lo puede hacer, Dios ha decidido hablarle a las personas a través de otras personas. Entonces Él las va a utilizar para que nosotros escuchemos su palabra, para ayudarnos a creer y para ayudarnos a nacer de nuevo, como seguramente tú ya lo hiciste. Esas personas son nuestros padres o madres espirituales. Son esos instrumentos por los cuales se da nuestro nuevo nacimiento. Así que se da un lazo muy estrecho, muy íntimo, con esa persona que nos trae, que nos ayuda a venir a los pies de Cristo y nacer de nuevo. Otra cosa que Dios hace es integrarnos a una iglesia local. Por favor, repito, no es la voluntad de Dios que tú nazcas en Él y te quedes ahí, pero tampoco es la voluntad de Dios que tú nazcas en Él y después te quedes ahí solo, ¿verdad? Caminando por esta vida solo, no. Ya eres iglesia universal, pero ahora Dios quiere, es su voluntad que tú te integres a una iglesia local. ¿Por qué? Porque a través de esa iglesia local tú vas a ser conocido, van a ser conocidas tus necesidades, te van a conocer personalmente y te pueden servir personalmente. De tal manera que nosotros ahora, al conocerte personalmente, podemos ayudarte a crecer y después a servir en capacidades muy específicas. Es ahí cuando cada creyente ayuda a los demás y se van haciendo generaciones y generaciones de nuevos creyentes y se crea una comunión estrecha y sólida, como la que vemos en la primera iglesia, en Hechos capítulo 2, versículo 44. Fíjate a qué nivel de unidad estaban, cuál era su tipo de relación. Dice, todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas. Versículo 45, y vendían sus propiedades y sus bienes, wow, y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Imagínate ese nivel de unidad, de considerarse unos a otros. ¿Qué te falta? ¿En qué te puedo servir? ¿Cómo te puedo ayudar? ¿Cómo te puedo bendecir? Ese es el deseo de Dios. Y perseverando unánimes cada día en el templo, ahí está la localidad, es el lugar local a donde vamos, y partiendo el pan en las casas, más comunión, porque tú sabes que cuando se parte el pan, cuando hay comida, ¿verdad?, hay comunión, la pasamos bien cuando hay comunión. Comían juntos con alegría. No existe, no debe de existir una iglesia local con caras largas. Debemos de estar todos contentos y alegres por lo que Cristo ha hecho por nosotros y divertirnos y pasarla bien juntos con alegría y sencillez de corazón. La comunión con los miembros de la familia de Dios no es solamente los domingos, una vez cada 8 días, menos una vez cada 15 días, menos una vez al mes. Tiene que ser diaria también, o lo más frecuente posible. También es importante fortalecer los lazos entre semana, a través de una llamada. Hoy en día que tenemos tantos medios de comunicación, estar al pendientes unos de otros, y te puedo asegurar que aquí en Río de Agua Viva vamos a usar todas las herramientas de comunicación posibles para poder estar cercano a ti, saber de primera mano en qué te podemos servir, cómo te podemos ayudar y cómo te podemos bendecir. Y también, no solamente saber de ti, no solamente fortalecer nuestros lazos, sino también para que podamos ayudarte a crecer alimentándote a través de estudios bíblicos, a través de reuniones tal vez más informales, pero que te puedan ayudar a fortalecer todas las áreas de tu vida.
nos enseñamos mutuamente, nos conocemos, fortalecemos nuestros lazos, pero también, y lo más importante, vamos a adorar a nuestro Dios juntos. Adorar a Dios entonces es otro de los puntos importantes en la vida del creyente, es el básico. Es imposible que un verdadero creyente no adore el nombre de Jesús, imposible. Si a ti te cuesta trabajo, lo más seguro es que tú no hayas nacido de nuevo. Un verdadero creyente en Cristo Jesús lo adora su nombre, como dice la palabra, que tiene que ser adorado. La adoración no es semanal, es diaria. Pero cuando la iglesia se reúne, adora a Dios por medio de todas las disciplinas espirituales, adoración, canto, testimonio de lo que Él ha hecho en nuestras vidas. Cuántas cosas maravillosas escuchamos domingo tras domingo, semana a semana, pero también ahora día a día de lo que Dios está haciendo en la vida de todos los que creen en Él. Y esto es algo que encontramos también en su palabra. Fíjate lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 19. Dice, hablando entre ustedes con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando a Dios, al Señor en sus corazones. Cuando nos reunimos, nos podemos animar a través de la palabra. Podemos cantar juntos, ¿verdad? Adorándole a Él, alabando a nuestro Dios, que es una de las partes más importantes. Y cuando lo hacemos juntos, aprendemos a hacerlo de acuerdo a lo que dice su palabra. Y también una parte muy importante es el testimonio. Cuando estamos juntos, cuando la iglesia local se reúne, debe de animar a cada creyente a servir a Dios, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia. Un hombre sirviendo a sus hermanos en la iglesia, un varón sirviendo a su familia en su casa. Si la iglesia marcha bien, su buen testimonio va a atraer a muchas personas. Ahí están haciendo las cosas bien, ahí están trabajando para Dios, ahí se ayudan unos a otros. Cuando los creyentes hablan a sus amistades acerca del mensaje de la salvación, entonces también podemos invitar a nuestros familiares, a nuestros amigos, a formar parte precisamente de la familia más hermosa que es la familia de Dios. El resultado de esto es lo que la Escritura dice en Hechos capítulo 2, versículo 47. Alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Cuando nosotros nos reunimos, empieza a haber un poder que se genera y que va impactando a el lugar donde nosotros estamos. Y nos da favor con las personas, en las colonias, en las calles donde nosotros nos encontramos. Y el Señor dice ahí, añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Más y más personas entregando su vida a Cristo. Esta iglesia local, a diferencia de la iglesia universal, debe de tener una organización. Esto es muy importante. Cada iglesia local tiene una organización particular a su entorno y a su visión, de acuerdo a los estatutos que se han elaborado también en el país y en la ciudad. También depende de cómo se denomine o si pertenece o no pertenece a alguna agrupación. Río de Agua Viva somos una iglesia evangélica, somos una iglesia cristiana. Si alguien tiene interés en saber esto, podríamos decir que somos una iglesia interdenominacional, ¿sí? Nuestra principal denominación es cristiana, porque creemos en Cristo. Evangélica, por cuanto el gobierno mexicano nos pide o nos otorga esa denominación. De tal manera que nos organizamos, ¿sí? Pero lo más importante es de esta organización es que debe estar basada en los estatutos de la misma palabra y de acuerdo, aplicar o mantener esos estatutos de la palabra de acuerdo a la personalidad de cada iglesia, de la iglesia local. La Biblia nos menciona 3 cosas importantes que los líderes de Dios, o sea, los pastores y sus servidores, han puesto, o él mismo ha puesto en la iglesia para hacer. Vamos a ver estas cosas que están ahí en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 12. Escribe Pablo a los cristianos en Tesalónica y les dice: les rogamos, hermanos, que reconozcan a los que trabajan entre ustedes
y les presiden en el Señor y les amonestan, o sea, reconozcan a esos líderes. Río de Agua Viva entonces es una iglesia cristiana, como les decía, evangélica frente a nuestro gobierno, perteneciente al cuerpo de Cristo, interdenominacional, que nace en mayo, el 25 de mayo del 2003, a partir de la visión que Dios tuvo a bien darme como pastor de esta iglesia, fundador de esta iglesia, basada en el capítulo 47, versículo 9 del libro de Ezequiel, donde precisamente se habla del río de Dios que lleva sanidad a las naciones. Es de ahí de donde tomamos nuestro nombre, Río de Agua Viva, un río que va a buscar llevar sanidad a todas las naciones. Esa es nuestra visión y a partir de ahí nos organizamos para cumplir precisamente con esta visión. Cada creyente, tú como creyente, debemos unirnos entonces a una iglesia local inmediatamente que conocemos a Cristo. Tal vez fue un familiar, un amigo, tal vez fue en tu oficina, en tu casa o en algún restaurante donde tú entregaste tu vida a Cristo, o tal vez fue aquí con nosotros. Bueno, de manera inmediata es importantísimo que te unas a una iglesia local para que comience tu cuidado, el servicio que te queremos brindar y tu desarrollo. Es un deber, y lo ponemos a ese nivel, deber, no es opcional. Cuando creemos en Cristo, la Biblia nos dice que nacemos de nuevo, somos como bebés, somos nuevas criaturas, que necesitamos el cuidado y la atención para que no muramos, sino que crezcamos y lleguemos al nivel que ya mencionamos, el nivel de Cristo, el nivel del Señor Jesús en esta tierra. Esta unión a una iglesia local debe ser permanente. Dios no quiere que estés saltando de iglesia local en iglesia local. La comunión y el apoyo mutuo se da precisamente en la asistencia periódica. Ahí es cuando nos conocemos verdaderamente. De otra manera te pierdes, ¿verdad? Nunca vas a arraigarte y nunca vas a crecer. Por último, la iglesia local es sostenida únicamente, importante que tú lo sepas, a partir de los diezmos y de las ofrendas. No recibe ningún subsidio, o no debe de recibir ningún subsidio del gobierno ni de nadie, sino debe ser sostenida por la fe de cada creyente, desde el pastor hasta el nuevo creyente, a través de sus diezmos, de sus ofrendas, de sus primicias, cosas que irá aprendiendo más adelante, pero también ayuda a la iglesia local en el avance y en el desarrollo de la gran tarea que Dios nos ha confiado, que es precisamente llevar más personas a Cristo. Así que bienvenido a tu iglesia, bienvenido a la Iglesia Universal de Cristo, pero bienvenido también a Río de Agua Viva, la iglesia a la que Dios te ha traído por su pura voluntad. Que Dios te bendiga.